Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amado. Te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios. En este tiempo de la gran confusión en el mundo cristiano, apareciendo tantos grupos, movimientos, sectas, denominaciones, presentando un mapa que conduce a la vida eterna. Propuesta, amado, seductora. Dice claramente en la palabra de Dios, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante, Pablo dijo: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. El Espíritu Santo dice claramente, no hay confusión, no hay cómo no entender lo que está sucediendo en este tiempo. ¿Por qué hay tantos grupos? ¿Por qué tantas sectas? ¿Por qué tantas denominaciones? Si la palabra de Dios dice claramente en Efesios capítulo 4, versículo 3, que el Espíritu Santo no es división, no es confusión. El mismo Jesucristo en San Juan capítulo 17, verso 21, en su oración sacerdotal, pidió por la unidad de los cristianos, como el Padre y Jesucristo están unidos, así también los cristianos deben estar unidos. Y estas separaciones, las divisiones que está en el mundo cristiano, viene de Satanás. San Juan 10:10. El enemigo viene para dividir. Estas divisiones, las sectas, amado, no es obra y fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice claramente que en el último tiempo, ¿en qué tiempo? Ahora, nuestro tiempo. ¿Qué es lo que dijo el Espíritu Santo? Vuelvo a leer. En los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe. Renegar de la fe es negar tu fe. Por eso, tú, amado amigo, está diciendo, cuando yo era católico, esto sucede porque la palabra de Dios tiene que suceder, tiene que cumplirse. Mateo 24:35, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esta gran confusión, el renegar la fe, abandonar la fe por cuestiones de imágenes, predicada confusamente. Por eso dice claramente la palabra en 2 de Pedro 1:20, nadie puede interpretar la Biblia a su propio parecer. Para eso Jesucristo en San Juan ha dado poder y autoridad a su iglesia. En su capítulo 20, verso 21. Esta iglesia con el poder de Jesucristo recibió también en Mateo 28, 19 al 20, la autoridad para enseñar. Esta iglesia enseña para que no haya confusión. Los primeros cristianos no encontramos rompiendo imágenes de María o de los santos, de los apóstoles. Desde un principio en la catacumba encontramos, el día de hoy en Roma, en el primer siglo, tenían imágenes plasmadas de la Virgen María, de Jesús el buen pastor. Los primeros cristianos ya utilizaban esta simbología. Y en este tiempo, amado, estos falsos pastores, para confundir, para que haya personas que renieguen de su fe, tergiversan la palabra. Y hoy le demostramos que las imágenes cristianas no son ídolos paganos. Y los ídolos paganos no son imágenes cristianas. Las imágenes que encontramos, amado, que es una representación, no es ídolo. Pero capítulo 21, verso 8 dice: el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mira hacia la serpiente del asta y se salvará. Dios ordenó que se haga una imagen de una serpiente. Esta imagen no es ídolo. ¿Por qué? Porque nadie lo está considerando como un Dios. Esta serpiente se convirtió en ídolo. ¿Dónde? En 2 de Reyes, en su capítulo 18, versículo 4, dice la palabra de Dios. El rey Ezequías fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de Aserá y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho.
y a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Nehustán. Bendito Dios. ¿Por qué este rey ordenó la destrucción de esta imagen de la serpiente? Si Dios había ordenado para que se construyera. Porque este pueblo tergiversó lo que Dios quiso que se considere solamente como un símbolo. La serpiente fue solamente un símbolo, pero el pueblo lo consideró como un Dios, como una imagen que tiene poder. Entonces se tuvo que destruir porque ya se está convirtiendo en ídolo. La imagen puede ser utilizada como medio, así como Dios lo utilizó en este verso número 21:8. Y la misma escritura reitera diciendo en Sabiduría, en su capítulo 16, versos 6 y 7. Dios, tú lo asustaste un poco a tu pueblo para que se escarmentaran, pero le diste una señal de salvación. El Señor le dio una señal de salvación. ¿Qué es la salvación dada por Dios para el pueblo? Para que recordaran los mandamientos de tu ley. Quien se volvía hacia aquella señal, hablando sobre la serpiente, se salvaba, no en virtud de la señal misma que veía, sino gracias a ti, Salvador de todo. Bendito sea Dios. Amado, los hombres mordidos por la serpiente se volvían hacia la imagen y se salvaban, se sanaban. No porque la imagen tenía poder, sino que Dios estaba sanando utilizando una imagen. Así, la imagen de la Virgen María no tiene poder. La imagen católica no tiene poder. No puede sanar a nadie. Pero Dios lo utiliza como medio para sanar. El que sana es Dios, no la imagen. Bendito sea Dios. Amado, la palabra de Dios utiliza en San Juan, en su capítulo 3, verso 14, el mismo Jesucristo recuerda esta simbología en San Juan capítulo 3, verso 14. La serpiente, esa imagen, ¿a qué representaba? ¿A qué simbolizaba? Simbolizaba ya en el Antiguo Testamento la figura, la cruz de Jesucristo. Y dice el Señor: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. El pueblo de Dios ya utilizaba una imagen que ya estaba prefigurando al mismo Jesucristo. Y Dios le ordenó para que pueda representar la crucifixión de Jesucristo por medio de una imagen de la serpiente levantada en un asta, en un mástil. Bendito Dios. En Éxodo, en su capítulo 25, amado, dice la palabra de Dios en el verso 17 al 18. ¿Qué es lo que hizo Dios? Este Dios ordena la construcción de imágenes. Haz una tapa de oro puro que mida 1,10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. Dios ordenó la construcción de seres alados. ¿Qué representa? ¿A quién simboliza estos seres alados? A los ángeles. Los ángeles, ¿dónde habitan? En el cielo, en la morada de Dios, en el tercer cielo. Dios permite, ordena que se haga imagen representativa, símbolo de ángeles, de seres celestiales. Esto no es idolatría. Esta imagen de querubines no son ídolos. ¿Por qué? Porque no es considerado como un Dios, sino solamente una mera representación y figura. En el versículo 22, Dios donde manifiesta su presencia, donde Dios hace revelaciones. Si Dios prohíbe todos los imágenes, todo tipo de imágenes, ¿por qué dice la palabra en el versículo 22? Allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Bendito Dios, el Señor se manifiesta en medio de estas imágenes. Si todas las imágenes son idolatrías,
Si todas las representaciones son ídolos, son demonios, ¿por qué Dios se manifiesta en medio de estas imágenes? ¿Por qué Dios revela? ¿Por qué Dios actúa en medio de estos seres alados labrados a martillos? Si es que Dios prohíbe todo tipo de imágenes, según la doctrina protestante. En la palabra de Dios seguimos encontrando en Primera de Reyes, en su capítulo 6, versículo 23, amado, que los seres celestiales sí es representativo, que se puede representar. La misma palabra de Dios dice de esta manera: hizo también Moisés 2 seres alados de madera de olivo para el lugar santísimo. Cada uno de ellos tenían 4,5 metros de altura. En el lugar más sagrado, en el lugar más santo, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote entra, en el lugar santísimo, ahí están seres alados, imágenes de ángeles, y son enormes, de 4 metros. Si fuera real la doctrina protestante, esto es idolatría. Si todas las imágenes fueran ídolos, entonces Dios permitió la idolatría para su pueblo, porque en el lugar santísimo están imágenes de ángeles, de querubines, seres celestiales. Amado, ven cómo la Biblia ordena, Dios ordena para que se construya de seres celestiales, se puede representar a través de figuras visibles. Y no es idolatría, porque nadie lo está considerando como Dios a estas imágenes. En el Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 encontramos que miles y miles de santos, incontables, innumerables, de toda lengua, raza y naciones en el cielo, están adorando a Dios. Estos santos lo podemos representar porque son seres celestiales a partir de que entraron en la presencia de Dios, en la morada eterna. Bendito sea Dios. Donde Jesucristo prohibió que se haga la imagen de María. ¿Cuál es la cita bíblica que prohíbe que se represente la imagen de los santos cristianos? Nadie, ningún pastor, ningún teólogo, lo desafío que me demuestre dónde dice que se prohíbe la representación de la Virgen María y de todos los santos. ¿Cuál es esa cita? Si me demuestra, me hago protestante. Lo reto, lo desafío a cualquier protestante. Amado, la palabra de Dios dice en San Juan, capítulo 2, versículo 15. Jesús entró en el templo donde había estos seres celestiales, querubines, representaciones, imagen, figura de ángeles. ¿Qué hizo Jesús en San Juan capítulo 2, versículo 15? Al entrar en ese templo derribó todas las mesas, las monedas, el dinero derribó por la tierra, pero no las imágenes. Si de repente entra en un templo cristiano católico, Jesús no va a derribar la imagen de su madre, la imagen de su siervo, de su apóstol, de los santos. Pero si entra en un templo protestante, capaz que pueda derribar la caja del diezmo, donde se habla de dinero, de prosperidad, de mentira, de engaño, para meter la lengua en el corazón, engañando a los incautos y sacar el último centavo de aquellos pobres cristianos. Jesús, si entra en un templo protestante, derribaría la caja del diezmo. Lo hizo así porque estos hombres trabajan por dinero y no por el evangelio. En la palabra de Dios seguimos encontrando Deuteronomio capítulo 7, en su versículo 25, amado. ¿Qué es lo que Dios ordena que se destruya? ¿Qué tipo de imágenes? Y dice la palabra: quemarán ustedes las imágenes de sus dioses, pero no intenten quedarse con el oro y la plata que las recubren. Dios ordena que se destruyan las imágenes. ¿De qué cosa? De sus dioses, no de las imágenes de María, de los cristianos, de los santos, de los ángeles, de sus dioses. ¿Por qué Dios no ordena que se destruya la imagen de los querubines? Dios ordena que se destruya la imagen de los falsos dioses, que son llamados ídolos en la palabra de Dios. En Éxodo, en su capítulo 20, utilizado por todos los protestantes tergiversadamente, dice en su versículo 2 en adelante: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Yo soy tu Dios.
El versículo 3, que ningún protestante te va a leer, que ningún pastor te va a leer. ¿Por qué? Porque derriba cualquier argumento protestante. El protestante te lee solamente el versículo 4, pero no el versículo 3. ¿Qué es lo que Dios prohíbe? El versículo 3 y dice: no tengas otros dioses aparte de mí. Dios prohíbe tener otros dioses. Y el versículo 4, ¿qué tipo de dioses? No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Bendito Dios. El Señor prohíbe que se haga ídolos, dioses falsos. Estos ídolos, estos dioses, no son santos. Son considerados por los paganos como realmente Dios, pero en figura, creado por ellos mismos. Eso es lo que Dios prohíbe, amado. Dioses falsos, ídolos. Bendito Dios. Encontramos en el Salmo, en su capítulo 115, versículo 4, utilizado también por nuestros amigos protestantes para supuestamente, amado, acusar las imágenes sagradas que utilizan los cristianos católicos. Y dice el versículo 4: los ídolos de los paganos no son de los católicos, de los paganos, no son de los cristianos católicos. Los ídolos de los paganos son oro y plata, objeto que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no puede hablar; ojos, no puede ver; orejas, no puede oír; narices, no puede oler; manos, no puede tocar; pies, no puede andar. Ni un solo sonido sale de su garganta. Iguales a esos ídolos son quienes lo fabrican. Esos ídolos. Ídolo significa dioses. La imagen de María no es una diosa. La imagen de Pedro, de Pablo, no son dioses. Son imágenes, figuras representativas. Bendito sea Dios. Y el Salmo fue escrito mucho antes la existencia de María y de los santos. Este salmo fue escrito contra los paganos idólatras. En Josué capítulo 7, versículo 6, la palabra de Dios dice que no es idolatría postrarse ante una imagen. Josué lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Un día, dice la palabra de Dios, Josué y los ancianos de Israel rasgaron su ropa, se echaron polvo sobre la cabeza en señal de dolor. Luego se inclinaron ante el arca del Señor, tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde. Se postraron ante el arca del Señor. Sobre esta arca del Señor hay dos imágenes de querubines, de ángeles. Ellos no se postran para adorar a esa imagen. Se postran ante el Señor. Aunque es una caja, una figura representativa, no es Dios. Y ellos, al postrarse ante esta imagen, Josué no considera que esa imagen es un Dios. Por eso no es idolatría, no lo está adorando. Ellos se postran ante esta caja, pero como si fuera que postrándose ante Dios. Además, amado, dice la palabra de Dios en Éxodo, en su capítulo 32, en el versículo 4 en adelante, ¿qué es idolatría? ¿En qué momento una persona puede considerarse idólatra? Dice el versículo 2 en adelante: y Aarón les contestó: quítenle a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráigamelo aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se lo llevaron a Aarón, quien lo recibió y fundió el oro y con un cincel lo trabajó hasta darle forma de un becerro. Este hombre, Aarón, construyó la imagen de un becerro. Por esto, Aarón y el pueblo no se convierte a un idólatra. Por construir una imagen, uno no es idólatra. Entonces, todo lo que tiene alguna heladería, por tener la imagen de un helado, se convierte en un idólatra. Si es que todas las imágenes son ídolos. No. ¿En qué momento este pueblo se convirtió en idólatra? El siguiente versículo dice, siguiendo la palabra: entonces todos dijeron:
Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Acá se convierte en idólatra por considerar esta imagen de un becerro como su propio Dios. Esto es idolatría. Si tú dices que la imagen de María es un Dios, eso es idolatría. Si tú dices que la imagen de Pedro, de Pablo, es un Dios, eso es idolatría. Pero mientras tenga como simple figura representativa, amado, no es idolatría. La palabra de Dios lo dice en 2 de Samuel, en su capítulo 6, versículo 4 al 5. Cargar la imagen, hacer procesión con la imagen, no es idolatría. Lo hizo David, cantando himnos, con panderos, platillos, bailando, llevando esta imagen de querubines que está sobre el arca de la alianza en procesión. Por ellos no fueron idólatras. Josué capítulo 6, versículo 6. Esta misma imagen, figura de querubines sobre arca de la alianza. El pueblo de Israel, encabezado por los sacerdotes, hicieron procesión por 7 días alrededor de Jericó y no son idólatras por eso, por hacer procesión. Puede ser idólatra si considera que esta imagen de querubines son dioses. Eso es idolatría. Considerar que la imagen es Dios. Amado, que ya no te engañen estos mentirosos, estos blasfemos, que solamente buscan confundir y que te conviertas en un apóstata, uno que reniega de su propia fe. Que el Señor bendiga tu vida. Comparte este video con todos tus contactos. Busque con las Sagradas Escrituras, cita por cita. Confiere tú mismo y ya no sea engañado por estos mentirosos. Que Dios bendiga tu vida.